Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Este es el espacio del grupo de autoayuda de todos los lunes del apostolado Valora tu vida sin adicciones. También en fusión con 500 metros. Hoy vamos a iniciar con el tema sobre la fortaleza. Hemos estado hablando de las catequesis del Papa Francisco, hemos hablado de defectos, de vicios que considera el Papa Francisco, y empezamos a hablar el ciclo de las virtudes, y ya hablamos de algunas. Hoy hablaremos sobre lo que es la fortaleza. Y sobre todo, bueno, pues invitar a todos los que se han estado conectando a través de diferentes repeticiones, a través del canal de YouTube, los que han estado al pendiente de los martes del programa que tenemos. Agradecer a los que se inscribieron al taller que iniciamos la semana pasada. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta y eso me da mucha alegría. Y bueno, pues bienvenidos sean los que se vayan conectando y los que posteriormente escuchen este tema. Hoy vamos a hablar de lo que es la fortaleza y vamos a estudiar la catequesis del 10 de abril. Entonces, pues voy a leer algunas de las cuestiones. La fortaleza, el Papa Francisco lo menciona como la tercera de las virtudes cardinales. Y hablaremos un poco sobre la definición que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1808. Dice: la fortaleza es la virtud moral que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la decisión de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Punto 1808. En los que tomaron el taller con nosotros este miércoles pasado, hay una oración que está dentro del libro azul, el libro grande de AA, en el capítulo 5, en donde habla de cómo se trabaja esta estructura de los 12 pasos. La voy a leer aquí, ya la habíamos analizado, creo que la di una vez en la reunión de los apostolados de Valora, pero hablando de lo que dice la virtud de la fortaleza, dice entonces el catecismo que es una virtud que nos asegura ser firmes, es una virtud que al momento de ejercerla nos va a llevar a la decisión del bien, y sobre todo que nos va a dar como esta capacidad de resistir las tentaciones. Vamos a tener esta fuerza para superar obstáculos, y es la virtud que nos hace vencer el temor. Creo que es una virtud que todos deberíamos de desarrollar día con día. 3 cosas importantes. La fortaleza nos da la capacidad de resistir a las tentaciones, nos lleva a la constante búsqueda del bien, nos lleva a superar obstáculos y es capaz de vencer el miedo. Si tú tienes entonces esta virtud de la fortaleza, como resultado vas a tener estas 4 beneficios, ¿no? Tener el bien, lo repito, superar las tentaciones, vencer el miedo y la constante búsqueda del bien, cuando nosotros desarrollamos la virtud de la fortaleza. Generalmente cuando hablamos del programa de los 12 pasos, hay un paso en donde dice, antes de que lea la oración, en donde dice que el tercer paso es una firme búsqueda en donde nosotros actuamos a través del contacto con Dios, y que el contacto con Dios nos libera del egoísmo. Y el egoísmo creo que es uno de los principales, porque más adelante el Papa Francisco habla de la satisfacción de nosotros mismos, y que es uno de los principales combates que vamos a tener para desarrollar esta virtud de la fortaleza. En el 5º capítulo del libro azul habla de esta oración. La voy a resumir en unas cosas, porque dice que: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir con tu voluntad. Líbrame de mis propias dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu gracia, tu amor. Creo que cuando nosotros imploramos a Dios,
cuando nosotros le pedimos que nos libre de nuestras dificultades, porque el Papa Francisco lo menciona maravillosamente bien en esta catequesis. Él dice que para nosotros poder combatir la fortaleza hay dos grandes enemigos, y uno es algo que yo he mencionado constantemente en las sesiones, en el grupo, que es nuestra lucha interna, y dice que hay una parte que es la lucha externa. Dice el Papa Francisco, esta virtud tiene que ver, déjenme brinco, dice, esta virtud según los filósofos de la fortaleza tiene como dos actitudes, ¿no? Dice, la primera, se dirige hacia el interior de nosotros mismos, nuestros enemigos internos, los que tenemos que vencer, que corresponden al nombre de la ansiedad, la angustia, el miedo, la culpa. Cuando la oración del Libro Azul dice que Dios, me ofrezco a ti para que me libres de mis propias dificultades, creo que se fusiona perfectamente con esta catequesis del Papa Francisco. Nuestros principales enemigos los está mencionando aquí el Papa Francisco: la ansiedad, el miedo, la angustia y la culpa, que creo que son algunos de todo este proceso que tenemos que trabajar los seres humanos, nuestras luchas internas, nuestras propias dificultades, o nuestros principales enemigos están en nuestro interior. Nosotros, ahora que empezamos el taller el miércoles pasado, hablábamos un poco de cómo entender cómo funciona el inconsciente y cómo saber que si tú no eres, se va a oír raro, pero si tú no eres consciente de tu inconsciente, estás viviendo en un piloto automático, estás viviendo muy programado, estás en una etapa de tu vida en donde no tienes el control de ti mismo. El pasado tiene el control de ti mismo, las emociones tienen el control de ti, tus sentimientos tienen el control de ti, tu percepción tienen el control de ti. Todo lo que tú has vivido en el pasado tiene mucho más peso que el presente, porque no lo sabes ver, porque no estás consciente del presente y porque vives atado, amarrado del pasado, vives con culpas, vives con ansiedad, vives con miedo, vives con resentimiento, vives con un chorro de errores que a lo mejor son tuyos o no, porque inclusive el Papa Francisco lo menciona en esta catequesis. Nosotros podemos vivir circunstancias causadas por nosotros, pero ajenas a nosotros, y lo vimos el lunes pasado. Ser justo o vivir situaciones justas a veces no dependen de nosotros. Yo a veces cuando escucho personas, cuando tenemos acompañamiento, inclusive cuando alguien trabaja su propia historia de vida, viviste circunstancias que tú no provocaste, viviste en un entorno que tú no elegiste, te tocó, no te dieron las herramientas necesarias para desarrollarte como un ser humano completo, por decirlo así, ¿no? Completo, bueno, pleno, seguro. No las tuvimos, ninguno de nosotros, porque venimos de generaciones en donde pues, nuestros padres tampoco las tuvimos. Yo la semana pasada hablaba con una chica que está en este proceso de terapia, y empezamos a abordar la cuestión de su familia, de sus papás, y entonces ella decía, híjole, qué difícil es hacer las paces con tu familia, o sea, con tus padres, con esos padres en donde tú me estás diciendo en el proceso de acompañamiento que tengo que cortar ese cordón umbilical, que tengo que deslindarme de mis padres, que tengo que crecer, que tengo que madurar, y estamos hablando de una persona de casi 40 años, pero que muy inconscientemente y muy arrastrando en mi mente, los culpo de todo, justifico muchas cosas por lo que viví en la infancia, no he sabido cómo separar el pasado del presente, muchas cuestiones identifico que me estoy saboteando, muchas veces me doy cuenta que no sé diferenciar el pasado, no sé explicarme, inclusive en cuestión de emociones. Tú te acuerdas de algo que sucedió hace años y todavía te afecta, todavía te duele, todavía sufres, todavía quieres venganza, todavía te causa este sentimiento de enojo, tristeza, víctima, culpa. Tú todavía vives bien enganchado y amarrado del pasado, y pasado todavía me refiero a lo que sucedió hace 2 horas, y lo que pasó de ayer para atrás, menos. Nosotros no sabemos vivir en el presente y no tenemos una mente educada para vivir en el presente. Por eso dice entonces el Papa Francisco, la fortaleza es esa virtud
que en esa lucha interna que vamos a tener todos los seres humanos, tenemos que ganarle al miedo, a la angustia, al pasado, a la culpa, porque se necesita fortaleza para educarte a vivir en el hoy. Si tú no tienes esta fuerza, si tú no tienes esta voluntad, si tú no tienes desarrollado pues es que creo que la fortaleza, etimológicamente hablamos un poco de la cuestión de fuerza. Nosotros tenemos fuerza para atacar hacia el exterior y hablar y pelearte y decir, pero no tienes la fuerza para pelearte con tu mente. No tienes la fuerza para ganarle a tus impulsos. De hecho, en algún punto habla el Papa Francisco en esta catequesis, los deseos y los impulsos es parte del ser humano, pero la fortaleza nos ayudará cuando habla de las partes exteriores a las que tenemos que desarrollar la fortaleza, pues habla de las tentaciones, habla de los placeres, habla de un poco también los vicios, habla de todas estas condiciones externas en donde nuestra fortaleza radica en el elegir el bien para nosotros, en elegir lo que nos convierte en seres humanos de acciones correctas, por decirlo de alguna forma. Pero principalmente a mí me llama mucho la atención que él entonces inicia hablando de las luchas internas y que esta parte del Libro Azul dice que te libres de tus propias dificultades. Aquí nadie te crea dificultades, son tuyas. Tú te las creas. Y muchos me dirán, ay, Rebeca, pero si es una dificultad tener un marido alcohólico, vivir con una persona infiel, estar con un neurótico, tener un hijo drogadicto. Esto es lo que dice el Papa Francisco, son dificultades externas. No te pelees con las dificultades externas si todavía no tienes la fortaleza de luchar contra tus propias dificultades internas. Tu culpa, tu miedo, tu ansiedad, tu pasado. Y lo dice en el primer párrafo que dice, o sea, la fortaleza nos ayuda a vencer todos los miedos, incluso el de la muerte, lo dice. Muchas veces cuando hay personas que piden acompañamiento en el proceso de familiares con cualquier tipo de adicción, tenemos como cierto conflicto moral y emocional. Si se enoja, si lo corro, me hablan y me dicen, oiga, ¿qué hago? Mire que mi hijo tiene tantos años y y te cuentan mil y un cosas. Inclusive los propios familiares en algún punto tratamos de justificar la adicción o el comportamiento del otro. Adicción, llámese la que sea. Cuando tú le dices a las personas, bueno, pues lo más recomendable es que ponga límites, porque esa es la parte de la fortaleza. Tener el miedo a dejar de poner límites. Y ojo, poner límites no es ser indiferente, poner límites no es ser malo, poner límites no es ser una persona que estés como en un punto de la ley del hielo con el otro, no. Inclusive una persona me decía en esta semana, pero entonces, Rebeca, ¿cómo es poner límites? O sea, para mí poner un límite es decirle a alguien, no comparto esto, pero ni siquiera voltear a verlo, porque es más sano para mí alejarme. Y creo que tenemos un mal concepto de los límites. Un límite es ser firme, inclusive como lo dice el Papa Francisco, es tener la fortaleza de estar frente a una persona sin agredir, sin imponer, sin controlar, sin pelearte, pero que pierdas el miedo a la consecuencia de tu límite. Es que se va a ir, es que me dice que se va a aventar del puente, es que lo haga. Porque entonces el Papa Francisco dice que tienes que perder el miedo, inclusive a la muerte. Y sé que suena crudo y sé que suena duro, pero también nos dice que es una virtud que tenemos que desarrollar para poder tener esta tranquilidad, este contacto con Dios, esta parte en donde dice también la oración, para que la victoria sobre mis dificultades sea un testimonio. Si tú sigues cometiendo las mismas acciones y te siguen dando los mismos resultados y no has encontrado solución al problema con tu familiar, con tu pareja, con cualquier persona que tenga un comportamiento nocivo o adicto, ¿qué te hace pensar que si sigues haciendo lo mismo vas a obtener resultados diferentes? Eso lo hemos escuchado todo el tiempo, pero tú en tu
mal control emocional, en tu autoengaño, en el miedo a que haya una consecuencia, en el miedo a que tú pongas un límite y la otra persona se enoja, sufra, se vaya, haga berrinche, te deje. Estás viviendo sin esta gran virtud que es ser fuerte, que es tener fortaleza. Por eso cuando tú convives con un familiar, y creo que esta es la virtud más importante que tenemos que desarrollar entre las relaciones sanas, las relaciones interpersonales, pero sobre todo cuando tienes la convivencia con una persona que tenga una adicción. Si tú no pones un límite y si tú no eres firme y fuerte y no desarrollas esta fortaleza, yo siempre lo he dicho, el adicto, la persona nociva, hace lo que hace porque sabe que puede hacerlo, porque sabe que no hay consecuencias, porque sabe que tú amenazas y no lo cumples, porque sabe que te enojas y se te pasa en 5 días y puede volver a actuar igual y va a volver a pasar lo mismo, te vas a enojar 3 días y después no va a pasar nada, porque tú no tienes fortaleza, porque tú tienes miedo de poner un límite, porque tú no confías en que la decisión que tomes sea la correcta, porque uno de los principales venenos que creo que tenemos los seres humanos emocional y espiritualmente es el miedo, la falta de fe, el temor. Y luego cuando tú hablas con las personas y les dices, bueno, pero no confía en Dios, luego muchos como que entran en esta contradicción. Bueno, Rebeca, sí creo en Dios y sí se lo entrego y lo confío en Dios, pero mientras no vea resultados, yo voy a meter las manos y yo lo voy a cuidar y yo lo voy a proteger y yo le voy a abrir la puerta y yo... Entonces, ¿dónde está tu fe? Porque inclusive dice el Papa Francisco, y lo voy a volver a leer textual. Es más, Catecismo, punto 1808, lo pueden buscar. La fortaleza es la virtud que en las dificultades asegura la firmeza, la constancia en la búsqueda del bien, reafirma la decisión de resistir las tentaciones y de superar los obstáculos de la vida. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Cuando yo estaba leyendo esto dije, creo que la fortaleza va muy de la mano del desarrollo de nuestra fe. Va muy de la mano. Las virtudes cardinales son todas estas virtudes que nacen del espíritu. Tú puedes, lo he dicho siempre, tú puedes leer muchísimos libros y tener muchísimos conceptos de fe y de fortaleza, pero si no son aplicables a la vida, no te sirve de nada tu conocimiento. No te sirve de nada saberte toda la Biblia si no la aplicas a la vida, perdón. No te sirve de nada saber el concepto de límite. El otro día una persona me decía que compró un libro, me dijo el autor, no lo recuerdo, era un autor americano, no lo conocía yo, entonces me empieza a decir, leí un libro sobre los límites, y yo, ok, descríbemelos. Y se me queda viendo, no, pues es que el libro decía que los límites, y me dio varios conceptos, y yo por eso, pero aplícalos a tu vida, porque la forma en que tú estás actuando con tu pareja no son límites, se llama indiferencia, y se llama venganza, eso no es un límite. Tú puedes leer muchísimos libros y tener mucho conocimiento y muchos conceptos en tu mente, pero no lo sabes aplicar a la vida, y cuando lo aplicas a la vida, de hecho, dice la literatura de los 12 pasos, en terrenos espirituales, sobre todo lo dice espirituales, pero yo creo que tanto espirituales como terapéuticos y psicológicos y en todos los terrenos, dice la literatura, en terrenos espirituales es muy peligroso conducirse solo, porque cada quien lo va a interpretar según su maquiavélicamente, y mientras no tengamos desarrollado un sano discernimiento, todo lo que tú interpretes y todo lo que tú te digas, necesitas aprender a discernir si es tu mente maquiavélica y loca que te está contando las cosas a tu conveniencia, porque tú puedes decir que estás poniendo un límite y tal vez estás siendo una persona indiferente, o tal vez estás siendo una persona que está causando, que eres sarcástica, o que estás causando un daño, o que estás reaccionando con venganza, con ira, con resentimiento. Creo que para todos esos terrenos, como dice la literatura, es bien peligroso conducirse solo. Inclusive creo que los terrenos espirituales.
en donde tú te cuentas que tú eres la buena persona y justificamos a través de Dios y la espiritualidad y la Biblia, y estamos actuando de forma muy humana, muy vil y muy cruel. Creo que en ese punto, como lo dice aquí, la primer lucha es interna. La primer lucha es que tú aprendas a callar esta voz y que no te creas todo lo que tu mente te dice y que no te dé siempre la razón. A mí me gustaba mucho un autor que decía, cuestiona todo lo que estés pensando. Ese es el proceso de meditar. Ese es el proceso, si lo ves en el aspecto espiritual, es meditar. Si lo ves en el aspecto terapéutico, hoy en día está muy de moda hablar del mindfulness, pero el mindfulness es una meditación en un aspecto no religioso, sino terapéutico. Aprender a observar los pensamientos, aprender a ser consciente de mi mente, observar qué tan maquiavélica soy, qué tanto me puedo autoengañar y decir que yo tengo la razón y que yo soy la víctima. Todas las personas, cuando llegamos en algún proceso de terapia, y yo lo noto más en los procesos de pareja, casi siempre la parte que llega quejándose del otro, se contó una historia en donde el otro es el malo, tú eres la víctima, el otro no pone de su parte, tú pones todo, y luego yo cuando los escucho y trato de hacerles ver, creo que de tu parte hay una predisposición negativa, creo que no ves con claridad, y eso es lo que nos dice el Papa Francisco, se necesita fortaleza para pelearnos con nuestras voces internas, porque si tú te dejas seducir por tu mente loca, disfrazada de cordura, aguas. Por eso dice que es bien peligroso conducirse solo. Todo el tiempo todos necesitamos aprender a discernir, y mientras no lleguemos a ese nivel, y yo creo que nunca vamos a llegar al 100%, todos necesitamos escuchar una guía, una ruta. Yo le decía, inclusive nosotros los que en algún momento trabajamos en terapia, ayudamos a los demás, tenemos que tener un discernimiento y tenemos que tener una guía y tenemos que pelearnos constantemente, porque tu mente es tan maquiavélica que te puede decir, estás bien, no estás mal, tú ya te desarrollaste. A mí me pasa a veces y yo, bájate a la tierra, Rebeca, porque te falla esto y esto, y no te cuentes solo lo bueno, porque necesitas aprender a verte como un ser humano normal y pelearte con lo que te falta. Por eso dicen los pasos, hay una parte en el sexto o séptimo paso que dice, ¿qué hay de aquellos defectos que consideramos menos graves pero no hemos trabajado en ellos? Muchos dicen, sí, ya dejé de beber, perfecto, pero te falta la envidia, te falta el ego, te falta el orgullo, te falta las emociones, te falta tu parte sexual, te falta tu sociabilidad. Dejar de beber es un paso muy grande, y felicidades a los que han dejado cualquier vicio y cualquier conducta. Pero ¿cuándo vas a empezar a trabajar en lo demás? ¿Cuándo vas a corregir lo demás? Porque solo ves el defecto grande, que ya tienes un poco dominado, y todos los demás. Y tu mente te lo cuenta con que vas bien. Y a veces no vamos ni bien. Creo que es un poco parecido a esta parte del ego espiritual. Por eso el Papa Francisco dice, ser fuerte, tener fortaleza, es iniciar a pelearte con tus demonios internos. Ahí es donde empieza la fortaleza. Claro que si ya lo vemos externo, dejar de beber, dejar una tentación, tener la fuerza de voluntad para decir que no, tener la fuerza para poner un límite, está perfecto. Pero el primer trabajo de la fortaleza, y creo que en todos nos falla, y en unas cosas yo me incluyo, es pelearnos con esta voluntad y esta capacidad de no maquiavélicamente decirnos las cosas en donde somos buenos. Lo voy a repetir, el primero al que se dirige esta fortaleza es en el interior de nosotros mismos. Hay enemigos internos a los que tenemos que vencer, que responden al nombre de la ansiedad, la angustia, el miedo, la culpa, que son fuerzas que nos agitan y que de alguna razón nos paralizan. Creo que el Papa Francisco solo menciona los más comunes: ansiedad, angustia, miedo, culpa, pero creo que cada uno de nosotros, en nuestro propio trabajo personal y autoconocimiento y proceso de saber quiénes somos, creo que lo primero que necesitaríamos empezar es a practicar esta lucha interna con nuestros propios demonios. Conocer qué te impide crecer, o sea, nosotros siempre nos contamos como que somos la víctima, ¿no? Entonces, cuando tú te quejas de tu familiar adicto y que por eso no puedes vivir,
analízate ya tú. Más bien peleate con tu miedo a soltarlo. Peléate con ese miedo o esa emoción, esa culpa, ese pasado que te paraliza. Porque tu principal batalla es con estos enemigos internos. No te puede causar daño el exterior, no tienes control sobre el exterior, no puedes modificar el exterior. Deja de pelearte con esa idea. Hasta para eso se necesita fortaleza, creo yo. Renunciar a ese tipo de ideas y pensamientos que nos hacen sufrir, creo que son de las principales batallas que tenemos que tener. Y nos cuesta tiempo. Soltar a la gente, ver los conflictos que no puedes solucionar, ver, a lo mejor muchas personas me dicen, pero Rebeca, estoy viendo que es mi hijo, mi hermano, mi marido, mi padre, el que tú quieras, que está al punto de caer al precipicio, o sea, lo dejo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Aventarte con él? ¿O trata de impedirlo? Y creo que es lo que has hecho todo este tiempo. Dime cómo te va, cómo es tu vida, intentando salvar a alguien. O sea, ¿cuánto has dejado de vivir tú por estar al pendiente de la vida de otro? Inténtalo. Y creo que esa es la parte en donde dice esta virtud. Se tiene que ser muy fuerte hasta para ser un observador y estar al pendiente para ayudar cuando, cuando se necesite. Pero la fortaleza radica en eso, en vencer tus propios miedos, en callar tus propios demonios, en quitarte tus culpas y en empezar con esta lucha interna que tenemos que trabajar todos los seres humanos. Porque entonces él dice, son nuestros propios enemigos. La ansiedad no está afuera, está dentro de ti. El miedo no está en las circunstancias de afuera, lo generas tú en tu mente. E inclusive, lo voy a leer porque lo dice aquí el Papa Francisco. ¿Cuántos luchadores sucumben incluso antes de comenzar el desafío? Porque no son conscientes de estos enemigos internos. Y ojo, la fortaleza es ante todo una victoria contra nosotros mismos. La mayoría de los miedos que surgen en nuestro interior son irreales. No se hacen realidad en lo absoluto. Está textual. Busquen la audiencia del 10 de abril del Papa Francisco y si no, me la piden y se las mando, yo siempre las imprimo, pero es una hoja y media. Lo voy a volver a leer. ¿Cuántos luchadores sucumben incluso antes de comenzar el desafío? Porque no son conscientes de estos enemigos internos. La fortaleza es ante todo una virtud contra nosotros mismos. La mayoría de los miedos que surgen en nuestro interior son irreales. No se hacen realidad en lo absoluto. Mejor entonces es invocar al Espíritu Santo y afrontarlo todo, espérense, les cambio de hoja, pacientemente en esta virtud de la fortaleza. Muchas de las personas que tienen ansiedad, muchas de las personas que tienen crisis de, no sé, que tienen también conductas de trastornos obsesivos, que tienen depresión, muchas de las personas que, como dice el Papa Francisco, se están autosaboteando en la vida y que tienen que luchar contra ese propio enemigo que es su mente. Habla que son muchos pensamientos que no han sucedido y que muy probablemente no vayan a suceder. Y cuando tú platicas con alguien, a mí me toca atender a muchas personas con estas situaciones y a mí me da muchísimo gusto cuando los veo avanzar, cuando aprenden a entender su mente, sus procesos mentales, cuando desarrollas tu pensamiento lógico, cuando aprendes a ver el pensamiento y decir, no es real. Pero este microsegundo de aprender a ver tu pensamiento y pelearte con él, eso es fortaleza. Porque estás dejando de darle el poder al pensamiento y estás adquiriendo el poder en ti. Ganarle a tu mente, eso es fuerza, eso es fortaleza. Y no es nada facilito porque es una lucha constantemente. Los pensamientos siempre van a llegar, el miedo es natural, es un instinto que tenemos y no se va a controlar. Pero si tú te pusieras a analizar la mayoría de los pensamientos que te llegan, que no son reales, que te causan estados emocionales, angustia, ansiedad, depresión, control, todo lo que a ti te llega a través de tu mente, generalmente dice el Papa Francisco, ni suceden,
no han llegado a suceder, y aunque sucediera, que es el porcentaje creo que muy poco, ¿qué control tienes tú? Por eso dice, lo mejor es enfrentarlo con la fuerza del Espíritu Santo y con paciencia a través de la fortaleza. En el momento que tú empieces a desarrollar esta parte espiritual, en el momento que tú empieces a desarrollar esta virtud, en el momento en que tú empieces a verte, y lo voy a aterrizar a los 12 pasos, como dice el primer paso, impotente, derrotado y que no tienes ningún poder, en ese momento tu fortaleza va a crecer. De hecho, la Biblia lo dice, no recuerdo bien cómo va la cita, pero si alguien me la puede decir, lo agradezco. Hay una parte de la Biblia que dice, va más o menos así, que cuando estamos en las dificultades, el espíritu se hace más fuerte. No me acuerdo bien cómo va, pero que en donde radica nuestra dificultad, el espíritu nos da la fortaleza. O cuando somos débiles es cuando el espíritu es fuerte. Algo así dice la cita bíblica. Si alguien la conoce, me la dice. Cuando nosotros entendemos que humanamente somos bien débiles, bien frágiles, que no tenemos ningún poder, que no tienes ningún control, que el único control que tienes es sobre ti mismo, ahí vas a encontrar tu poder. Ahí vas a encontrar la fortaleza. Yo me acuerdo que uno de mis grandes formadores tenía una frase, a mí me gustó mucho cuando la escuché y la explicaba. Él decía, muchas veces él decía, es que yo no soy nada, ¿no? Y no en ningún sentido ni de baja autoestima ni despectivo. Dijo, lo mejor es convertirse en la nada y de la nada poder crear todo. Y yo no lo entendía, o sea, yo decía, pero ¿qué es ser nada? O sea, y no es una falsa humildad, no es que te cuentes cosas, que yo no puedo nada, y yo no. Entonces él me decía, pues es que nosotros, si dice un poco la palabra, somos polvo y no somos nada y no tienes ningún poder, vete como un ser humano normal, no eres nada, o sea, no puedes controlar nada. Pero en el momento que tú adquieres este poder de entender que nada está bajo tu control más que tú mismo, puedes crear todo, decía, a través de ti. Pero solamente dentro de ti puedes tener el valor, no lo vas a transmitir al otro. Y creo que una de las grandes derrotas que nos dice el primer paso cuando convivimos con personas que tienen problemas de adicciones, cuando estás en una relación con crisis, cuando estás en una situación difícil, la que estés pasando, creo que una de las principales luchas internas a las que le tenemos que ganar es esa, aprender a soltar y perder todo control que tú quieras ejercer sobre el exterior. No tienes control de nada, no eres nada. A través de eso puedes adquirir mucha fuerza en ti. Cuando tú estés frente a un familiar y tengas la fortaleza de dejar de pelearte, de que te ganen tus impulsos, de que te gane tu enojo, de que quieras controlar, esa es la verdadera fortaleza. Cuando tengas este discernimiento de no me estoy humillando, no es que me esté dejando, no me estoy dejando vencer, estoy bien consciente que no puedo hacer nada. Y que tengo que dejar que el otro viva sus consecuencias, y que tengo que dejar que el otro toque su fondo. A lo mejor mis propias acciones son una piedra de tropiezo, o soy una red que impide que el otro sufra y toque un fondo. O sea, hoy me escribió una señora que tiene un hijo que lleva 5 centros de rehabilitación, y cuando me va describiendo esas cuestiones, creo que el error es ese, el miedo a ser firmes. Es que lo metí y al mes lo saqué, y luego a los 4 meses lo volví a meter, y lo saqué a los 2 meses, y luego lo volví a meter, y lo saqué a los 6 meses, porque me dijo que ya iba a cambiar, porque no sé qué. Tienes que confiar en los procesos. Nuestra impaciencia creo que es uno de nuestros peores enemigos, y esas son las luchas que se refiere el Papa Francisco. Se necesita fortaleza para ser firme y tomar una decisión, y acatarte a la decisión y vivir la consecuencia de la decisión. Y para que la puedas tomar, no puede ser tomada por impulso, no puede ser tomada por emociones. Por eso, ve a un discernimiento espiritual, ten un acompañamiento terapéutico, infórmate, lee un libro, escucha una conferencia. No tomes decisiones por emociones, pero cuando tengas las herramientas y tomes una decisión, sé firme.
confía en el proceso. Muchas veces cuando te dicen en un proceso de terapia, toma distancia, aléjate y ten este proceso de crecimiento y construcción personal, hay gente que no tarda ni 3 días y ya está otra vez peleándose, y ahí va otra vez a rogarles, y ahí van otra vez a discutir, y quieren otra vez controlar. No tienes la fuerza para poder pelearte con tus propios impulsos y con tus propios pensamientos y con tus propios miedos y con tu propia ansiedad. Ahí empieza la verdadera fortaleza. ¿Qué te peleas en andar controlando el exterior si no te puedes controlar a ti mismo? ¿Qué te desgastas en andar queriendo imponer al exterior si no tienes firmeza contigo mismo? El proceso es personal, empieza contigo. Cuando la gente llega y busca ayuda, es que vengo a buscar ayuda para mi esposo, para mi hijo, para mi hermano, para mi papá, pero ellos no están aquí, estás tú. Y mientras tú no estés bien, no vas a dar la mejor ayuda. Tú tienes que enfocarte en ti. Te va a ganar la impaciencia, te va a ganar la ansiedad, y es precisamente lo que dice el Papa Francisco. Entonces, invoca al Espíritu Santo, desarrolla tu parte espiritual y confía. Es parte del proceso, es parte del desarrollo de la fe. La gente quiere respuestas rápidas, sencillas y ahorita. Ni Jesús. Jesús tuvo que confiar, inclusive aquí el Papa Francisco lo menciona en esta parte también, y en donde dice, pues Jesús hasta cierto punto también desarrolló dice, un cristiano sin valentía no se doblegan sus propias fuerzas, no se molesta con nadie, es un cristiano útil. Jesús no era una persona que no desarrolló experiencias o emociones humanas, todo lo contrario. Ante la muerte de su amigo Lázaro rompe a llorar, y en algunas de sus expresiones resplandece su espíritu apasionado. Y frente al comercio en el templo reaccionó con fuerza. Jesús tenía pasión, Jesús tenía emociones, pero Jesús confiaba en su Padre y Jesús era firme cuando decidía algo, porque creo que en ese punto siempre Jesús nos va a enseñar la guía de cómo actuar. Y a veces hasta en eso nuestra mente maquiavélica nos cuenta las cosas diferentes. No me voy a meter en dilemas, pero luego cuando vamos con personas que están dentro del ámbito religioso, y no, es que mira, Rebeca, yo fui a hablar con un sacerdote, fui a hablar con una religiosa, fui a hablar con un predicador, fui a hablar con una persona, y entonces me dicen que tenga misericordia, que no lo corra, que cómo no voy a amar al pecador, y pues creo que está perfecto, pero en algún punto también tenemos que entender que Jesús ponía límites y Jesús tenía pasión, y Jesús nos sanó a todos. Hace poco en el Evangelio del Domingo no nos tocó que Jesús se fue llorando de Jerusalén porque en algún punto, creo que sí fue hace pocos días, o yo lo leí en una reflexión, porque no pudo ahí sanar a nadie y se fue, no se quedó empecinado en salvar a todos. Si nosotros no entendemos o no sabemos discernir y no tenemos la seguridad en nosotros mismos y la fortaleza para actuar, porque creo que de ahí radica el conocerte, el que yo tomo una decisión y si me equivoco, tengo la fortaleza de tomar otra y corregir, pero tengo la capacidad de decidir sin tener miedo. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Pero sobre todo, creo que el punto de hoy es esto que nos dice el Papa Francisco. Tu principal desarrollo de la virtud de la fortaleza son tus luchas internas. Domínate a ti mismo, domina tu mente, domina tus impulsos, domina tus emociones, y cuando tengas esa fuerza y cuando tengas esta capacidad tanto humana y espiritual, entonces sí vas a tener la suficiente fuerza para pararte frente a alguien y poner un límite. Vas a tener la fortaleza de defender tus puntos, de hablar con certeza. Para eso, como lo digo, tiene que ver el proceso del discernimiento. No hablo por impulso, no me meto en estas cuestiones. Somos seres humanos y somos seres humanos, siempre vamos a lo mejor a meter la pata. Pero el proceso de conocimiento de nosotros mismos, esta autoayuda, autoconocimiento, este desarrollo, este crecimiento, esta madurez,
tiene que ver con este proceso de las luchas internas, de ganarnos a nosotros mismos, de dominar nuestros vicios. Yo a veces le digo a la gente, es que yo quiero que mi marido deje de tomar, es que mi hijo se droga, es que esto. Dime tus defectos y cuáles son los que tú tienes que dominar en ti. Deja de ver los de tu hijo, porque él no busca la ayuda y él no quiere dejarlo. Y por mucho que tú quieras venir a decirme que lo deje de hacer, pues yo también digo que estoy de acuerdo que lo deje de hacer, pero él no quiere. Ahora háblame de tus vicios. No, yo no tengo. El control es un vicio. La codependencia es un vicio. La depresión es un vicio. La ansiedad es un vicio. Y creo que es más nocivo que el alcohol y las drogas. Y no lo justifico, ¿eh? Tengo una señora que su esposo es alcohólico. Y yo le decía, entonces los dos han venido a terapia y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Entonces él decía, bueno, yo me voy a comprometer en dejar de beber. Y implica un esfuerzo muy grande, ¿no? Dejar de beber, dejar de explotar. Mi compromiso para restaurar esta relación es dejar de beber, ¿no? Y entonces yo volteo con ella y le digo, ¿y cuál es tu compromiso? Y ella, así como a él le implica dejar de beber una renuncia y un compromiso y una lucha muy fuerte, creo que tú también deberías de tener un compromiso a dejar de ser una persona neurótica, una persona controladora, una persona depresiva. Y luego le digo, ¿y qué crees? Él la tiene más fácil. Porque él, con que no ingiera el alcohol, está cumpliendo el compromiso. Trabajará sus emociones y también trabajará otras cuestiones personales. Pero tu lucha es interna. Y muchas veces nosotros justificamos que como el otro es más visible el defecto, nosotros no tenemos. Y a veces nosotros somos el detonante del otro, nosotros somos los chingaqueditos, nosotros somos los más enfermitos, los que supuestamente estamos bien. Porque muchas veces los familiares es, con que deje de hacerlo yo soy feliz. ¿Y tú qué vas a dejar de hacer? ¿Y tú en qué te comprometes? No te has observado y no te has puesto a ver qué tanto eres el conflicto en ese entorno familiar, qué tan difícil es vivir con alguien como tú. ¿O a poco tú crees que eres totalmente bueno y no causas ningún conflicto y no eres parte del problema? El adicto es el foco más visible del problema, pero el problema somos todos. Toda la familia está inmiscuida, solo que es más notorio el alcohol y las drogas y otros tipos de conductas. El ansioso, el depresivo, sí es más visible. Pero nosotros, como el círculo, el entorno, el familiar, la codependencia, la ansiedad y todo lo que menciono, también es un conflicto que tú tienes que renunciar a él y es tu misma lucha de abstinencia. Y también, así como al otro le exiges que lo deje de consumir, déjate de enojar, deja de controlar. Y por eso dice el Papa Francisco, nuestro principal enemigo es interno. Deja de ver al otro, el otro a ti te detona tu locura, pero tú detonas la locura del otro. ¿Qué pasaría si en vez de ver los defectos del otro me concentro en ver los míos, trabajo en los míos y desarrollo esta fortaleza de quedarme callada? Desarrollo esta fortaleza de controlar mis impulsos. Desarrollo esta fortaleza de pelearme con mi mente negativa, con mi mente ansiosa, con mi mente depresiva. Se necesita un chingo de fortaleza para dejar de hablarnos mal y sabotearnos. Empecemos por ahí. Cuando tú empieces a ganarle a esos demonios internos, vas a empezar a ver la fuerza que hay en ti. Esa es la fortaleza. Fortaleza no nada más es, yo creo que en este punto, como dice la oración que leí hace un momento, Dios, líbrame de mis propias dificultades. Yo ya entendí que mis dificultades no están afuera, soy yo. Soy yo cuando soy débil y caigo. Soy yo cuando no tengo la fuerza de decir que no. Soy yo cuando no tengo la fuerza de quedarme callada. O sea, mi principal dificultad soy yo. Mi principal enemigo soy yo. Que ya me la quiera contar y le adjudique a todo mundo situaciones que me pasan, que no estamos exentos de que el exterior nos afecte. De hecho, un poco para concluir, no había visto el tiempo. El Papa Francisco habla de la virtud de la fortaleza con situaciones externas. Ya hablamos de las internas, los demonios internos. Dice, hay enemigos externos, que son las pruebas de la vida, las persecuciones, las dificultades que no nos esperábamos y que nos sorprenden.
intentar prever que algo suceda, que en gran medida la realidad se compone de acontecimientos incontrolables y en este mar que es la vida, a veces nuestra barca es sacudida por las olas. La fortaleza entonces nos hace marineros que resisten, que no se asustan ni se desaniman. Y creo que la parte en cómo lo explica, creo que es lo mejor. Nosotros somos marineros o nosotros vamos en una barca llamada vida. Y hay muchas situaciones que tú no vas a controlar, que es lo que dice el Papa Francisco. Tu primer fortaleza, como lo dijo, es interna. Tu segunda fortaleza a desarrollar sí es exterior, pero tienes que entender que hay dificultades que tú no controlas. Y que entonces él dice, los acontecimientos de la vida, las dificultades que nos sorprenden, las pruebas, las persecuciones, las cosas que tú no esperas y suceden. Y esas, como lo dije hace un momento, no tienes el control. Pero la fortaleza entonces nos hace marineros que resisten, que no se asustan ni se desaniman. La fortaleza es una virtud fundamental porque toma en serio el desafío del mar en el mundo. Nosotros somos los que vamos en esta barca llamada vida. Y creo que es el mejor ejemplo que pudo poner el Papa Francisco. Tú puedes tener una ruta, ¿no? Yo me imagino como los marineros, pero no sabes ni el viento, ni las intempestades, ni la marea, ni las circunstancias, ni los huracanes, ni cosas que tú no controlas. Y dice que lo que nosotros necesitamos para luchar con el exterior, la fortaleza nos hace resistir y nos hace no desanimarnos. Y creo que para esta segunda como faceta de la fortaleza, hablando de la parte exterior, nos lleva a desarrollar dentro de nuestra parte interior la parte espiritual. Por eso creo que, como lo menciona, es una virtud cardinal, es una virtud que viene de la fe, las virtudes fe, esperanza, caridad, que son virtudes que vienen y que no son compradas, no sé cómo explicarlo, que son espirituales, que tú tienes que desarrollar desde el interior. O sea, ojalá existieran pastillas de fortalecina, ¿no? Y que tuvieras un problema, que fueras a hablar con tus padres o que fueras a hablar con tu pareja o que estuvieras un problema del trabajo y te echas tus 2 pastillas de fortalecina, 500 miligramos, y en chinga vas y lo solucionas. Qué bueno que fuera así. Que hubiera pastillas de pacientina, ¿no? O sea, yo sería riquísima si pudiera hacer eso posible. Pero no son elementos exteriores, son elementos interiores. Y la única fuente que alimenta el espíritu para que surjan y nazcan esas virtudes es tener una relación con Dios. La fortaleza no es mental, vuelvo al punto, ¿eh? Tú puedes leer un chingo de libros que hablen de fuerza, de fortaleza. Es más, a mí me encanta la filosofía y dentro de una corriente filosófica está el estoicismo. Lee todo lo que quieras de estoicismo. Marco Aurelio, algunos otros filósofos que hablan sobre esta parte de tener fuerza, de ser vigorosos, de tener ímpetu, y lo puedes leer y lo puedes, como lo digo, puedes tener todos los conceptos del estoicismo. Que lo apliques a la vida, ese brinco, ese salto entre lo humano y lo espiritual, la gasolina que necesitamos es tener una relación con Dios. Los pasos te van llevando de esa forma. Creo que en ese punto, si tú no tienes una relación con Dios, todo lo que tú aprendas, todo lo que tus conceptos que tengas, es como esa fórmula que empieza a hacer, es como el perdón. Es que no sé cómo explicarlo de verdad. O sea, conforme lo vas viviendo y conforme Dios te va llenando, se te va haciendo más fácil aplicarlo. Pero si tú no tienes una relación espiritual, y creo que de ahí radica la literatura de Neuróticos Anónimos, siempre lo he mencionado, dice que la neurosis es pobreza espiritual. La gente neurótica es puramente control, mente, quejas, la neurosis es pobreza espiritual. Cuando el neurótico empieza a sanar, es porque empieza a desarrollar la espiritualidad y la humanidad baja, por decirlo de alguna forma.
Y entonces los neuróticos anónimos, que son las agrupaciones que trabajan mejor las emociones, creo yo, su fórmula es esa. ¿Quieres sanar? Desarrolla tu espiritualidad. AA, en algún punto, dentro de lo que te van llevando los pasos, tienes que tener una oración y una meditación para tener un contacto con Dios. Aplicar lo conocido y lo vivido tiene que tener como este match con un desarrollo espiritual. Y creo que en ese punto, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos, y que hay gente que, como lo dije en las sesiones anteriores, quiere trabajar la parte humana, pero no la parte espiritual, es que no se puede. Vas a sanar, pero a medias, con ciertos conceptos mentales. Pero esta parte espiritual, esta parte trascendental, esta parte de la vida, que yo puedo entender lo que es soltar, pero mientras no tenga esta paz que me dé el alma, el espíritu, que me dé Dios, el concepto de soltar me va a doler mucho hasta que no lo aplique en la vida y lo suelte. Y creo que eso es lo que nos hace ser marineros. A veces yo tengo personas en terapia y les digo, se oye muy mal la frase, pero es como hoy en día muchos dicen, pues fluye, que creo que aquí el Papa Francisco nos dice, pues navega en la vida. No es que te conformes en lo que no quieras, en lo que no puedes controlar, no es que entonces muchos me dicen, entonces no hago nada, entonces los dejo. Dime qué quieres hacer. Vas a hacer poniendo límites, vas a hacer conscientemente, pero deja de pelearte con una realidad que tú no tienes. Creo que ahorita a mí sí me gusta mucho decir fluye, y me encanta, o sea, yo voy fluyendo con la vida, yo voy caminando con la vida. Mucha gente lo mete en conceptos de nueva era, pero pues el Papa Francisco nos dice, somos marineros, navega. Tú tienes la capacidad de darle cauce a tu barco. Y si te pusieras a analizar, creo que nunca le hemos dado cauce nosotros. Somos el rebote de mareas. Yo siempre decía, yo nunca tomé decisiones en mi vida, yo decidía cuando pasaba algo. Pero que yo dijera, no quiero, no esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, nunca hasta que tomé terapia. Yo era un resultado de circunstancias tras circunstancias tras circunstancias, y era lo que seguía y lo que había, pero nunca me detuve a decir, a ver, esto no está bien, o esto no me gusta, o quiero cambiar esto, o esto tengo que ponerle un límite. Nunca lo hice. Y creo que vas navegando por la vida, pero vas luchando contra una marea, entonces por eso te cansas. Hoy en día creo que lo que necesitamos aprender, y como dice el Papa Francisco, la fortaleza nos va a ayudar a entender que primero vence estas dos grandes, pues creo que son retos. Tu fortaleza interna y luego tu fortaleza externa. Si tú le ganas a la interna, la externa no te va a hacer nada. Te va a doler porque somos humanos. Pero si lo aprendes a dejar en esta marea de la vida, vas a tener mucho más paz, vas a tener mucho más libertades, vas a sufrir menos. Hay una frase que a mí me gusta mucho porque dice, cuando mueren los apegos nace la libertad. Y creo que es una gran frase, la verdad. Voy a leer sus comentarios por tiempo. Y pues los que quieran ya, ¿cómo se dice? Buscar la catequesis, es del 10 de abril, del Papa Francisco. No me aparecen sus comentarios, creo que no tengo. Bueno, no sé si me aparezca, ahorita voy a ver, pero si no, pues buenas noches a todos. Ya me aparecieron algunos. Voy a leer algunos de sus comentarios. Pati Rodríguez, buenas noches. Melicán, buenas noches, gracias. Mi Normita, un gusto desde Nashville, Tennessee. Cuando haces, a veces cuando estamos con alguien que no le entiendo muy bien, pero que es un adicto, Dios nos fortalece para seguir adelante. Creo que es un poco lo que entiendo. Y seguir un día más sin caer en el caos de un adicto. Pues creo que es parte de tener fortaleza, no dejarnos arrastrar del hoyo negro. Casi siempre las personas nocivas y adictivas son un torbellino.
y a veces sí nos dejamos arrastrar, y creo que eso es falta de fortaleza de nosotros mismos, caemos en el juego del otro. Nuestras emociones se dejan llevar por la locura del otro. A veces yo digo, pues ¿quién se supone que es el cuerdo, el drogadicto o tú? Y tú estás más loca que él, y tú no consumes. Está cañón, o sea, a veces para eso creo que se necesita esa fortaleza, ganarle, como dice el Papa Francisco, a nuestros propios demonios, porque nos arrastran y nos ponen unas que está bien cañón. Rosalba, definitivamente muy equivocada la idea de lo que eran los límites. He estado haciendo las cosas mal, muchas gracias. Ay, mi querida Rosalba, yo creo que todos. Tengo una chava que ella le estaba poniendo límites a su pareja, y luego ella me decía, ¿sabes dónde me di cuenta que no era límite? Que era crueldad. Porque según yo le puse un límite, pero él ya había bajado la guardia, ya se había hasta disculpado, y yo en mi mente era, no lo permitas, no lo toleres. Dice, pero yo me estaba portando bien grosera con él, bien indiferente. Es más, dice, estaba tan enojada todavía, y según yo me lo estaba contando como un límite, que él quiso llegar a darme un beso, dice ella. Él quiso llegar así, pues ya, pues trató de arreglar las cosas. Que él quiso llegarle a dar un beso a ella, y ella con su postura de, porque es un límite, ¿no? Ya ves cómo es nuestra mente loca y maquiavélica. Y entonces ella dice que ella se portó bien fría y bien sangrona con él. Entonces que él se acercó y le vio la cara, y pues él se dio la vuelta, ¿no? Pues yo creo que como muchos pues sigue enojada, pues es su pedo, ¿no? Pero que ella como que le cayó flachazo de cordura que tenemos, de conciencia, y que le llegó uno como de, güey, te estás pasando. O sea, lo tuyo ya no es límite, ya es maldad. Y que ella dijo, híjole, Rebeca, como que en ese momento me di cuenta y dije, es mi ego. O sea, es mi ego que lo quiere castigar, es mi ego que se quiere vengar, es mi amor propio lastimado, es mi ego herido. Pero esto ya no es un límite. Y como que llegó el momento de conciencia, fue a terapia y empezó a trabajar, porque nosotros nos peleamos con nosotros mismos. Creo que cuando yo leí esta cuestión de la fortaleza, y decía el Papa Francisco, estos son nuestras luchas internas, y se necesita un chingo de fuerza para ganarle a nuestros impulsos y a nuestras heridas, porque son nuestras heridas las que transpiran a través de nuestro comportamiento. Adrián, ay, gracias, la cita bíblica que dije, 2 Corintios del 12, 7 y 10. Creo que es 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, espero decirlo bien. Y si no, pues léanse toda la 2 Corintios, ¿no? Cuando soy más débil, soy más fuerte. Tu gracia me basta, Señor. Gracias, Adrián. Esa es la que yo quería. No me la sé tal cual ni textual, ¿verdad? Pero sí es la cita. Cada vez que somos débiles, desarrollamos fortaleza. Cuando nosotros, en nuestra mente loca y enferma, te dice que te estás humillando, tal vez estás desarrollando fortaleza. Analízalo. Katia, me cae como anillo al dedo el tema de hoy. Me he dado cuenta que tiendo mucho a juzgar a mi papá, y hace poco se presentó una situación en la que antes quizás hubiera estallado de coraje, y aunque sí me enojé, me quedé callada. Sé que aún me faltan cosas por trabajar, pero acepto más que no puedo cambiar a mi papá y que él va en su propio proceso. Ay, mi querida Katia, te amo. Felicidades, porque sí creo que es una lucha bien cañona quedarnos callados, cuando en el fondo nosotros actuamos a través de nuestras heridas. Tal vez sea injusticia, tal vez sea dolor, tal vez sea impotencia, pero creo que en este punto lo que nos hace ser fuertes es que si tú sigues actuando de las mismas formas y no ha cambiado nada, ¿qué te hace pensar que seguir actuando así te va a funcionar? Y si el otro no cambia y lo que estás haciendo no funciona, cambia tú, para que veas a través de tu cambio. Por lo menos no sabemos si el otro va a cambiar, pero tú vas a tener paz. Quedarte callado, dejar de pelearte, aprender a soltar el enojo lo más pronto posible. Lo más importante es que tú estés bien, y no es un egoísmo malo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo misionaba mucho con el padre Max Dutton,
tenía una frase cuando hacíamos oración o pasaban situaciones, que íbamos de misiones y siempre pasaban, como dice el Papa Francisco, imprevistos de la vida, que el transporte, que donde llevábamos, que no nos recibían bien, que tú vas de misionero y a veces ni comes, que ciertas circunstancias que te hacen trabajar con tu autocontrol y paciencia, ¿no? Pero él tenía una frase que cuando sucedían cosas decía, que nada te robe tu paz. Esto no te puede quitar la paz, que nada te robe tu paz. Agárrate de Dios, ponte a hacer oración y ponte en paz. A ver cuánto tiempo le dedicas a hablar con Dios y pídele a Dios que te dé paz y pídele a Dios que te ayude, pero ponte en paz. Deja de escuchar a tu mente que alimenta tu turbulencia y tu enojo y tu impotencia y tu coraje. Esa ya la conoces. Tu verdadera lucha y tu verdadera fortaleza es ponerte en paz. Y yo me acuerdo que era mucho que nada me robe, y me duraba un chorro, y yo que nada me robe mi paz, y yo que nada me robe mi paz. O yo les digo que cuando recién yo empecé en el proceso de los grupos de cuarto y quinto paso, pues te enseñan la oración de la serenidad. Y hubo un momento en mi vida en que la rezaba, yo creo que si 20 veces al día eran pocas. Pasaba algo y yo, Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Por favor, dame serenidad porque ahorita voy y le mento a su madre, porque ahorita voy y era una lucha conmigo, no con el exterior. Y a veces hoy lo veo y digo, sin saber, tal vez eso es lo que va desarrollando la fortaleza. Y cada quien a su propio desarrollo espiritual y su propia forma, y de verdad se los juro, yo hubo un momento en que, Dios, concédeme serenidad, cállate, Rebeca, yo quiero ir a mentarle su madre, no, cállate, y empezaba, porque esa es la lucha con nuestros propios demonios internos, empiécenle por ahí. María Estela, muchas gracias por lo que me dices. Mi querida Margarita, cuando tienes el impulso pero analizas y sueltas y ves las cosas desde fuera y solo ves que la persona continúa con su comportamiento pero ya no lo sufres, ¿eso es fortaleza? Así es, mi querida Margarita, definitivamente es un trabajo diario. Bendiciones, Rebe. Gracias, mi querida Margarita. Y creo que tú has dicho algo bien importante, voy a un poco concluir con eso. Ves a la persona que continúa con su comportamiento pero ya no sufres. Ojo, ella no está diciendo que la persona cambió, la persona continúa con su comportamiento. Yo tengo la suficiente fuerza para verlo y soltarlo. Lo que yo tengo que trabajar son límites, límite, consecuencia. A lo mejor me va a pasar en ese límite un chingo, y lo digo por la situación de mi querida Margarita. Pero yo ya no estoy sufriendo, yo ya no quiero controlar, yo ya tengo la fortaleza sobre mí del impulso que tenía antes, de pelearme, de gritar, de enojarme, de perder la paz, de andar detrás de la persona. Yo tengo paz, tengo la fuerza, y creo que el paso que sigue, mi querida Margarita, es como dice el Papa Francisco, pues vas en la barca de la vida y vamos en estas circunstancias externas que nos quitan la paz, pero que a través del límite y a través de la capacidad que tengamos de ser fuertes, pues vamos a ir avanzando en la vida. Tere, muchas gracias también por lo que me dices, gracias a todos ustedes, creo que por el momento son los comentarios. Y bueno, pues creo que algo de lo que podemos aterrizar es que muchas personas me han dejado algunos mensajes y lo agradezco enormemente, que a través de este estudio de las catequesis del Papa Francisco y de muchos conceptos que teníamos, hemos aprendido a verlo como desde otra perspectiva. Yo no pensé que eso fuera la fortaleza, yo no pensé que eso fuera la justicia, yo tenía otro concepto de lo que era, cuando hablamos un poco de los defectos, ¿no? De la envidia, y creo que es un poco el crecimiento que vamos adquiriendo, y es un poco el aprender a ampliar nuestra mente. Parte de los conceptos que tenemos nos han ayudado, pero a veces son insuficientes. Por eso creo que es necesario constantemente prepararnos, crecer en nosotros mismos, conocernos, tener herramientas. Yo a veces digo a la gente, yo no estoy en contra de oír 20,000 podcasts, pero cuando tú tengas esta capacidad de discernir y de quedarte con lo que te sirve, yo a veces escucho diferentes personas y me aportan mucho, pero hay una parte dentro del libro azul, híjole, no sé si lo encuentro porque como hay cosas que sí tengo subrayadas, hay cosas que no, pero en donde dice que
la verdadera recuperación de la persona se basa en apegarnos a los verdaderos principios espirituales, algo así dice, está en el libro azul, y que nosotros, muchas veces yo leo, hay muchos autores que me gustan, pero siempre caigo todo y digo, esto viene en la Biblia, esto lo dijo Jesús, este autor lo dice más bonito, o este autor lo está decorando de otra forma, pero los principios espirituales, la raíz, es jugosa todas las herramientas que tenemos simplemente con la Biblia. Si tú, como ahorita la definición de fortaleza del catecismo, si tú te pones a ver en alguna cuestión a través de otros autores, que creo que yo hay autores que me gustan, que los leo y digo, este güey le está... Esa es una iluminación del Espíritu Santo, me queda claro, cómo lo escribió, cómo lo dijo, la forma en que lo explican, y creo que sí, es un don, pues está perfecto, pero si tú siempre te vas a la raíz, que es nuestra fe, que es el tronco, que todo lo aterrices o a la Biblia o a nuestros conceptos espirituales, no te vas a desviar. Y creo que esa es una de las grandes cosas que nos pueden ir ayudando. O sea, es maravilloso tener mucho conocimiento. Yo, como siempre lo he dicho, el estoicismo y la filosofía me gusta mucho, el existencialismo, pero todo eso radica también y viene dentro de los conceptos espirituales. Y es parte del crecimiento, es parte del desarrollo y es parte de ir madurando, creciendo emocionalmente y espiritualmente. Así es que, pues bueno, esta semana tenemos un concepto diferente de fortaleza y la invitación es eso. Peléate con tu primera lucha interna y después nos encargamos de controlar el exterior, lo que podamos, que no es mucho, pero primero empieza por ti. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga a todos ustedes, que nos encontramos el próximo lunes, primeramente Dios permita, y bendiciones. Hasta luego.